Eran las 6:14 de la madrugada cuando el radio de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal soltó 3 palabras que llevaban meses esperando. Objetivo confirmado, Hermosillo. 10 órdenes de aprehensión, 8 por desaparición, 2 por homicidio calificado y una tercera en camino. Jesús Adrián N., alias El Bomba, segundo al mando de una de las estructuras criminales más temidas de Sonora, dormía sin saber que esa mañana su historia terminaba. No fue un hombre cualquiera el que cayó esa madrugada. Fue el brazo derecho de una organización que había heredado el control de la sierra y del corredor hacia la frontera. Un hombre acusado de arrancar a 8 personas de sus casas, de sus calles, de sus vidas, sin dejar rastro. Un hombre al que la Fiscalía de Sonora ya perseguía por una tercera muerte, una que apenas empezaba a integrarse en los expedientes. Complexión robusta, tez morena clara, así lo describieron quienes lo interceptaron. Pero lo que ese operativo terminaría revelando sobre la estructura de los Salazar en Sonora era apenas el comienzo de una historia mucho más oscura. Y eso es lo que nadie vio venir, que la captura de un solo hombre pudiera abrir la puerta a un entramado de desapariciones que las familias sonorenses llevaban años esperando resolver. Hermosillo no es solo la capital de Sonora, es el punto donde confluyen las rutas que los Salazar han disputado palmo a palmo desde que decidieron romper con el cártel de Sinaloa. Cada barrio, cada colonia periférica, cada camino de tierra hacia la sierra forma parte de un tablero donde la violencia se mide en desapariciones, no en balaceras. Durante meses, equipos de inteligencia de la SSPC y la AMIC habían seguido el rastro de El Bomba. Su nombre aparecía una y otra vez en las carpetas de investigación, en llamadas interceptadas, en testimonios de familiares que buscaban a sus desaparecidos, en el patrón repetido de privaciones ilegales de la libertad que azotaba ciertas zonas de la capital sonorense. No era un objetivo fácil, cambiaba de domicilio con frecuencia, se movía en vehículos distintos, evitaba las rutas principales, pero cada movimiento, cada llamada, cada contacto iba dejando una huella digital que los analistas fueron reconstruyendo pieza por pieza, como armar un rompecabezas sin todas las piezas visibles. La orden llegó desde la Ciudad de México, coordinada con el gobierno de Alfonso Durazo. El operativo se bautizó internamente como una prioridad de alto impacto. Los elementos de la MIC, apoyados por la SSPC Federal a cargo de Omar García Harfuch, recibieron las coordenadas finales apenas horas antes del amanecer. Nadie sabía aún que esa madrugada, en una vivienda de la periferia de Hermosillo, El Bomba dormía convencido de que su posición dentro de la estructura criminal lo protegía. Pero la red que lo cubría llevaba semanas debilitándose, y cuando los primeros vehículos oficiales rodearon la manzana, el silencio se rompió para siempre. Eran las 6:17 de la madrugada. El operativo se ejecutó con precisión quirúrgica. Los elementos de la MIC, en coordinación directa con la SSPC, avanzaron en formación cerrada hacia el punto exacto donde la inteligencia había ubicado al objetivo. No hubo disparos, no hubo persecución, hubo algo más silencioso y a la vez más definitivo. El momento en que un hombre, acostumbrado a dar órdenes de desaparición, se encontró rodeado, sin salida, sin sus escoltas cerca, sin la protección que su rango dentro de los Salazar supuestamente le garantizaba. El Bomba fue interceptado cuando intentaba abordar el vehículo estacionado frente a la vivienda. Los agentes lo sometieron en segundos. La resistencia fue mínima, la sorpresa total. Durante la revisión del inmueble y del vehículo, los elementos asignados aseguraron un arma de fuego, diversas cantidades de narcóticos y el automóvil en el que pretendía huir. Cada objeto se convirtió de inmediato en evidencia catalogada en una pieza más dentro de las 10 carpetas de investigación que ya pesaban sobre él. Pero lo más perturbador no era lo que se encontró en ese momento, era lo que esos hallazgos confirmaban sobre el patrón operativo del Bomba, un hombre que se movía armado, que transportaba narcóticos con la misma naturalidad con la que otros transportan documentos de trabajo, que vivía como si las 10 órdenes de aprehensión en su contra fueran apenas un trámite pendiente. El traslado se realizó minutos después, sin incidentes, sin fugas, sin la violencia que muchas veces acompaña estas capturas en otras regiones del país. Solo el peso de una detención que llevaba meses gestándose, y mientras las patrullas se alejaban del lugar con el Bomba bajo custodia, en las oficinas de la Fiscalía Sonorense algo más comenzaba a moverse. La revisión de expedientes que llevaban años esperando un nombre y un rostro para las desapariciones que atormentaban a decenas de familias. El Bomba no llegó a ser el segundo al mando de una estructura criminal por casualidad.
Su ascenso dentro de los Salazar respondió a un perfil específico: capacidad operativa, disposición para la violencia extrema y lealtad absoluta a la cúpula que dirige la organización desde la Sierra Tarahumara y sus extensiones en Sonora. Jesús Adrián N. representaba, según las autoridades, el enlace directo entre las decisiones estratégicas de la cúpula y la ejecución en el terreno. Cuando se ordenaba una desaparición, era su estructura la que la ejecutaba. Cuando se necesitaba enviar un mensaje de terror, era su nombre el que aparecía en los reportes de inteligencia. De las 10 órdenes de aprehensión que pesan en su contra, 8 corresponden al delito de desaparición cometida por particulares. 8 personas, 8 familias que hasta el día de su captura seguían esperando respuestas. Las 2 órdenes restantes son por homicidio calificado y una tercera investigación por asesinato se encuentra en integración ante la Fiscalía sonorense. Este patrón no es casual. Las organizaciones que han heredado el control territorial tras la fractura del cártel de Sinaloa han adoptado la desaparición forzada como herramienta preferida sobre el homicidio directo. Es más difícil de rastrear, genera terror prolongado en las comunidades y complica cualquier proceso judicial que dependa de encontrar un cuerpo. Los Salazar, la organización a la que el BOMA respondía como segundo al mando, no es un grupo improvisado. Fue fundada en la década de 1990 en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, por los hermanos Adán Salazar Zamorano, alias Don Adán, y Crispín Salazar Zamorano, alias Tío Pín. Durante años, operaron como el brazo armado de élite del cártel de Sinaloa, bajo el nombre de Gente Nueva, controlando el sur de Chihuahua y regiones estratégicas de Sonora, fundamentales para el trasiego de drogas hacia Estados Unidos. Todo cambió tras el arresto de Ismael El Mayo Zambada. Las fricciones internas con los Chapitos por el control del tráfico de fentanilo terminaron por romper la alianza histórica. Los Salazar se separaron de la estructura de Sinaloa para formar su propia organización autónoma, el Cártel Independiente de Sonora, operando desde entonces fuera del control de los Chapitos. Esta ruptura no fue silenciosa. Las autoridades mexicanas y estadounidenses han señalado al grupo de coordinar el tráfico de drogas sintéticas y armas hacia California y de estar detrás de agresiones contra periodistas en el norte del país, incluyendo el asesinato de la periodista Miroslava Brecht. El Bomba, como segundo al mando, era pieza clave en la operación de esta nueva estructura independiente. Y ahora, con su captura, la pregunta que queda flotando en el aire es si esta detención logrará debilitar realmente al Cártel Independiente de Sonora o si simplemente abrirá un vacío de poder que otro operador sanguinario llenará en cuestión de días. A pocos kilómetros del lugar donde se ejecutó el operativo, una mujer de 52 años llamada Rosario, vecina de una de las colonias donde los Salazar habían operado con impunidad durante años, se enteró de la noticia por su celular apenas minutos después de que se confirmara la detención. Su hijo de 24 años había desaparecido hacía 18 meses. No había cuerpo, no había respuesta, solo el silencio institucional y la incertidumbre que consume a cada familia que atraviesa esta pesadilla en Sonora. Llevo año y medio preguntando en cada oficina, en cada fiscalía, en cada ministerio público, diría después con la voz quebrada. Y hoy me dicen que agarraron a uno de los que hacía esto. No sé si fue el que se llevó a mi hijo, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que alguien nos estaba escuchando. Sus manos temblaban al sostener el teléfono. No lloró de inmediato. El llanto llegó después, cuando colgó la llamada con su hermana y se quedó sola en la cocina mirando la foto de su hijo que aún conserva en el refrigerador. Esta es la dimensión que los números no capturan. 8 órdenes de aprehensión por desaparición no son solo cifras en un expediente judicial. Son 8 historias como la de Rosario, 8 familias que despiertan cada día sin saber si algún día tendrán respuestas, sin saber si el nombre de su ser querido aparecerá algún día vinculado formalmente a este caso. Y mientras las autoridades procesaban la detención de El Bomba en las oficinas de la MIC, a pocos kilómetros de ahí, decenas de familias como la de Rosario encendían sus teléfonos, revisaban las noticias y se preguntaban en silencio si esta captura sería el inicio de las respuestas que llevaban tanto tiempo esperando. Conforme avanzaba el procesamiento del Bomba, ya para las 9:40 de la mañana, en instalaciones de la MIC, los investigadores comenzaron a cruzar la información recabada durante el operativo con los expedientes ya abiertos por las 8 desapariciones que se le atribuyen. El vehículo asegurado durante la detención se convirtió en el primer punto de análisis. Los peritos revisaron el interior, el compartimento de la guantera y el maletero, catalogando cada objeto encontrado como posible evidencia dentro de las carpetas de investigación vigentes. Pero lo más escalofriante estaba por salir a la luz.
Fuentes cercanas a la investigación adelantaron que el análisis de comunicaciones asociadas al detenido podría abrir líneas de investigación adicionales, conectando su estructura operativa con otros casos de desaparición registrados en municipios vecinos a Hermosillo. La narcóticos incautada, aunque en cantidades que las autoridades aún catalogan, confirma el patrón operativo de una célula que combinaba el tráfico de sustancias con la coacción territorial mediante el terror y la desaparición forzada. No se trataba de una estructura dedicada exclusivamente al trasiego de drogas, se trataba de una maquinaria de control territorial que usaba la violencia extrema como herramienta administrativa. Uno de los elementos que más atención generó entre los analistas de inteligencia fue el patrón geográfico de las 8 desapariciones atribuidas a El Bomba. Todas ocurrieron en un radio relativamente concentrado dentro y alrededor del Hermosillo, lo que sugiere una estructura operativa localizada, con conocimiento profundo del territorio y con capacidad de movilidad rápida entre los puntos donde ejecutaba las privaciones ilegales de la libertad. ¿Cuántas más desapariciones podrían vincularse a esta misma célula una vez que se complete el análisis forense de los dispositivos y vehículos asegurados? Es la pregunta que hoy mantiene ocupados a los equipos de investigación de la Fiscalía Sonorense. La información sobre la captura llevó a las oficinas centrales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana pocas horas después de ejecutado el operativo. Omar García Harfuch, titular de la dependencia federal, recibió el reporte con el mismo protocolo que aplica a cada objetivo de alto valor capturado en territorio sonorense. Hubo una pausa. Quienes conocen a Harfuch saben que esas pausas no son vacío, son cálculo, son estrategia formándose en tiempo real mientras se evalúa el impacto de cada captura dentro del mapa más amplio de la disputa territorial que atraviesa Sonora. Esto no fue una detención aislada, fue un golpe directo a la estructura operativa de una organización que ha convertido la desaparición forzada en su método de control, señaló el funcionario federal en la evaluación interna del operativo, según fuentes cercanas a la coordinación entre la SSPC y el gobierno estatal. Desde la Ciudad de México, la instrucción fue clara: mantener la coordinación permanente con la Agencia Ministerial de Investigación Criminal de Sonora, reforzar la vigilancia sobre los puntos operativos identificados en las carpetas de investigación y acelerar la integración de la tercera orden de aprehensión por homicidio calificado que la Fiscalía Sonorense ya trabajaba. El gobernador Alfonso Durazo Montaño confirmó públicamente los detalles de la operación a través de sus redes sociales, precisando que la detención fue resultado directo de un trabajo conjunto entre la SSPC federal y la AMIC estatal. Continuaremos trabajando de manera coordinada hasta que se restablezca plenamente la paz y la tranquilidad para las familias sonorenses, declaró el mandatario estatal. Pero Harfuch sabía algo más. Cada captura de un operador de este nivel dentro del cártel independiente de Sonora genera un vacío de poder que, si no se atiende con inteligencia sostenida, puede desatar disputas internas aún más violentas por el control de las rutas y territorios que el Bomba administraba. No buscamos capturas aisladas, buscamos desarticular estructuras completas, y esto es apenas una pieza de un trabajo que continúa. Fue la declaración que resumió la postura federal ante este caso, reflejando la estrategia de mediano y largo plazo que la SSPC mantiene sobre Sonora y el corredor del noroeste mexicano. La caída de El Bomba representa un golpe directo a la cadena de mando del cártel independiente de Sonora, la organización que los Salazar formaron tras romper con los Chapitos en la disputa por el control del fentanilo. Como segundo al mando, su ausencia obliga a la estructura a reorganizar su cadena operativa en la región de Hermosillo, al menos de manera temporal. Según reportes de inteligencia preliminares, los operadores de nivel medio que respondían directamente a El Bomba habrían reducido su actividad visible en los días posteriores a la captura. No es un patrón inusual. Cuando cae un mando intermedio, las células subordinadas suelen replegarse mientras la cúpula decide quién asume el control de las operaciones interrumpidas. Las 10 órdenes de aprehensión, más la tercera en integración por homicidio calificado, colocan a El Bomba en una posición judicial extremadamente comprometida. La Fiscalía de Sonora ya trabaja en consolidar el expediente completo, buscando que cada una de las 8 desapariciones que se le atribuyen pueda avanzar hacia una sentencia formal, algo que en el historial de casos de desaparición forzada en México resulta excepcionalmente difícil de lograr sin evidencia física contundente. En las colonias donde los Salazar habían establecido control territorial mediante el miedo, algunos residentes reportaron una sensación momentánea de alivio.
no con confianza plena, pero con algo que no tenían hace meses, la certeza de que al menos uno de los responsables de tanto sufrimiento estaba por fin tras las rejas. Sin embargo, nadie en Hermosillo se atrevía a cantar victoria completa, porque el Cártel Independiente de Sonora no desaparece con la captura de un solo operador, sin importar su rango. La estructura se reorganiza, espera, y cuando detecta debilidad en la vigilancia estatal, vuelve a golpear. Por eso la pregunta seguía flotando en el aire entre los analistas de seguridad regional. ¿Quién ocupará ahora el lugar de El Bomba dentro de la jerarquía criminal? Y lo más importante, ¿logrará esa nueva figura repetir el mismo patrón de desapariciones que atormentó Hermosillo durante los últimos años? ¿O esta captura realmente marca un quiebre en la capacidad operativa de la organización? Esa misma noche, mientras las oficinas de la Fiscalía Sonorense continuaban integrando el expediente contra El Bomba, Rosario permanecía sentada frente a la fotografía de su hijo. La noticia de la captura seguía circulando en los grupos de familiares de desaparecidos que se habían formado en Hermosillo durante los últimos años. Esos espacios donde comparten información, apoyo y la desesperante espera de respuestas. ¿Ya sabrán algo de los 8? ¿Alguno será mi hijo?, escribió en uno de esos grupos, una pregunta que se repitió con distintas variaciones en decenas de conversaciones esa misma noche entre familias que llevan años buscando a sus desaparecidos en la capital sonorense. No hubo respuesta inmediata. La Fiscalía necesitaría semanas, quizás meses, para procesar completamente el expediente y determinar con precisión cuáles de las desapariciones documentadas corresponden a las víctimas específicas de El Bomba y su estructura. Pero algo había cambiado esa madrugada en Hermosillo. Un hombre que durante años operó con la certeza de que su rango dentro de los Salazar lo mantenía intocable, hoy enfrenta 10 procesos judiciales que podrían convertirse en 11. Un hombre acostumbrado a dar órdenes de desaparición, hoy es él quien enfrenta la posibilidad de perder su libertad para siempre. La pregunta que nadie se atrevía a hacer en voz alta en las oficinas de gobierno era más incómoda. Si un segundo al mando pudo operar con esta impunidad durante tanto tiempo, acumulando 10 órdenes de aprehensión antes de ser detenido, ¿cuántos más como él siguen libres, dirigiendo estructuras similares en otras regiones de Sonora? Porque si la desaparición forzada se ha convertido en la herramienta preferida del crimen organizado en el noroeste mexicano, la captura de un solo operador, sin importar su rango, no resuelve el problema estructural que llevó a que 8 personas desaparecieran bajo las órdenes de un mismo hombre, sin que nadie pudiera detenerlo antes. Hoy el Estado respondió con la captura de El Bomba, pero mañana la verdadera prueba será si la Fiscalía de Sonora logra convertir esas 10 órdenes de aprehensión en condenas reales, y si las familias, como la de Rosario, finalmente obtienen las respuestas que llevan años esperando. Y mientras Hermosillo despertaba esa mañana con la noticia de la captura circulando en cada noticiero y cada red social, la ciudad sabía que esto no era el final de la historia. Era apenas el primer capítulo de un proceso judicial que definirá si la justicia finalmente alcanza a quienes convirtieron la desaparición de personas en un método de control territorial.